¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a continuar con subducción en arco de islas. Habíamos visto una primera parte, han quedado algunos otros temas para abordar, que los vamos a ir viendo. Bueno, aquí he colocado una imagen del arco de islas de Japón, donde se siguen formando nuevas islas, como es este caso, pequeños asomos de islas también, donde se pueden ver las coladas, bastante viscosas parecen estas, que ahora vamos a ir desarrollando las características de los magmas y las características de sus lavas, ¿no? En estos procesos eruptivos. Bueno, entonces, siguiendo con el magmatismo de arco de islas, lo que vamos a ver acá es una proporción relativa de los tipos de roca en los arcos de islas. Vemos acá que hay diferentes localidades, como en las Antillas. Bueno, en las Antillas hay 3 ejemplos de las Antillas menores, de Nicaragua y Costa Rica, Panamá y Costa Rica, de las islas Aleutianas, en Adak, Aleutianas, Adak y otras más, de las pequeñas Aleutianas, de Japón, de Isu Bonin Mariana, de Kuriles, de Thalasea en Papúa y de Scotia también. Bueno, acá tenemos las litologías: basaltos, andesitas o andesitas basálticas, andesitas, dacitas y riolitas. Si observamos este esquema, vamos a ver que basaltos hay en casi todas. No hay en estas Little Skin Island de Aleutianas, no hay basaltos, es en la única. En los demás hay basaltos y hay algunos valores altos, como en las Antillas menores, en Nicaragua, Costa Rica y en Aleutianas, en esta parte de Aleutianas, porque fíjense que tenemos 3 casos de Aleutianas. Y en realidad también tenemos abundantes andesitas basálticas, como ven, y andesitas, dacitas, en algunos lugares como en las Antillas hay un número de 39 y en general son valores más bajos. Riolitas, como ven, es muy escaso en Antillas, en menos de 1 en Bonin y Mariana, y en Papúa hay 4, ¿sí? Digamos, esas son proporciones relativas, ¿sí? Bien. Bueno, esto es para que más o menos hagamos alguna relación con lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bueno, acá, como hemos dicho, en arco de islas las rocas cubren un amplio espectro, pero como vemos hay una alta proporción de andesita basáltica y de andesita. La mayoría de las andesitas ocurren en las zonas de subducción. Y en esta otra tablita que tenemos acá, por ahí pareciera que repite lo mismo, lo que pasa es que estas son de lavas cuaternarias, de arco de islas de lavas cuaternarias. Y lo mismo tenemos basaltos, andesitas basálticas, andesitas, dacitas y riolitas. Y también tenemos el ejemplo de Thalasea de Papúa, donde lo que más hay es andesita. En Aleutianas, en Little Skin, tenemos basandesita, 78, lo que más hay. Y en Maiser y en Antillas, las lavas tienen andesitas, lo que más tienen, pero también tienen andesitas basálticas, tienen basaltos y tienen dacitas, ¿sí? Tienen de todo un poco, lo que no tienen es riolita.
Y en las Antillas tenemos 17 basaltos, 42 están juntos, andesita y andesita basáltica, hay dacitas y muy poquito de aerolitas. Y también en Japón tenemos basálticos, composición basáltica 14 y basandesita y andesita juntas en 85, dacitas 2. Bien, bueno, esto es porque ahora cuando hablemos de los tipos de series que predominan en determinados arcos, es lógico que podamos hacer alguna comparación. Bueno, en líneas generales hemos mencionado que en los arcos de islas abundan las asociaciones toleíticas. En arcos de islas inmaduros predominan las series toleíticas que tienen características similares a la serie calcoalcalina continental pero pobre en potasio. También dijimos que en los arcos de islas contribuyen a crear corteza oceánica y corteza continental. Vamos a ver una parte ahora de que hay algunos granitoides que se relacionan con los arcos de islas. Tenemos basaltos como rocas dominantes y andesitas basálticas en las asociaciones toleíticas. Tenemos contenidos en potasio, incompatibles y tierras raras ligeras, pero en algunas variaciones, por ejemplo, con datos superiores al de las asociaciones toleíticas de fondo oceánico, porque van a ver ustedes que nosotros vamos a encontrar asociaciones toleíticas en arco de islas, en islas oceánicas, en dorsales oceánicas, en el intraplaca continental. Entonces, no todas estas series toleíticas son iguales, tienen sus variaciones. Entonces, acá, por ejemplo, con respecto al potasio en arco de islas, es superior al de incompatibles y también de tierras raras livianas, es superior al de las dorsales oceánicas, al de las toleíticas de fondo oceánico. Bien, y es inferior con respecto a la serie calcoalcalina de bajo contenido de potasio. Bueno, el espectro de tierras raras es igual que los MOR, pero de anomalía negativa de Europa, que también esto lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Lo que quería decirle es que también acá hay un granito de arco volcánico, que se lo conoce con la sigla BAG. Corresponden a tipos calcoalcalinos variados y las rocas que predominan en estos granitos son gabros, cuarzo dioritas y tonalitas, y tienen relaciones isotópicas bajas de estroncio, con lo cual que nos estarían indicando un origen a partir del fraccionamiento de magmas de composición basáltica provenientes de la fusión del manto astenoférico. Estos granitos son encuadrados dentro de lo que son la clasificación de Chappell-White como granitos N, que lo vamos a ver cuando veamos granitoides. Bueno, en arcos de islas, también en etapas muy avanzadas de la evolución de los arcos de islas, también dijimos que había rocas ígneas alcalinas. No sé qué hay, toleítico, calcoalcalino y alcalino. Bueno, acá un poquito como para recordar y para aunar criterios de lo que es la serie toleítica. Bueno, como ustedes recordarán, habíamos dicho que tenía alto contenido en hierro, como ferroso como ferro. Y que durante el proceso de diferenciación magmática, esta serie, en los términos intermedios, se enriquece en hierro. Y que durante este proceso de diferenciación magmática no sigue a la serie de Bowen como si lo seguía la serie calcoalcalina que nosotros vimos en el arco magmático continental, donde habíamos comparado unos diagramas de Harker y veíamos cómo los distintos cationes iban fraccionándose en minerales que iban cristalizando y seguían la serie de Bowen. Acá entonces, en esta serie toleítica, no sigue la serie de Bowen, sino que sigue la tendencia Fener en la diferenciación, justamente por ese enriquecimiento en hierro.
Bueno, como rocas, así en términos generales, predominan los basaltos. Hay una baja relación de los álcalis con la sílice. Sus rocas están sobresaturadas en sílice, porque cuando hacemos la norma nos dan que tienen cuarzo e hiperstena normativo. O sea, que estas rocas pertenecen a la serie subalcalina, porque no tienen efedina normativa, ¿verdad? Bien. Y dentro de ellas, a la toleítica, porque tiene cuarzo e hipersteno normativo. Bien. Pigionita es un mineral característico de la serie. Olivino puede estar como fenocristal en estas rocas, con evidencias de reacción con el líquido que lo va transformando en hipersteno, en ortopiroxeno, ¿sí? Bueno, en los miembros intermedios el olivino está ausente, pero en las lavas tipo riolíticas pueden aparecer al final entonces de la diferenciación magmática como fayalita, como la olivina rica en hierro. Recuerdan que esto fue explicado en la parte de estabilidad de los minerales con la clase del doctor Aragón. Bueno, los miembros de la serie son basalto, andesita basáltica, andesita, me faltó agregar andesita, dacita y riolita. Bien. Bueno, como estamos hablando de los basaltos toleíticos, de rocas calcoalcalinas, de basaltos alcalinos, me pareció bueno recordar, traer a la memoria estas características, así como para poder diferenciarlos. Bueno, ustedes han visto que los basaltos son rocas que tienen entre un 48 y un 52% de sílice, que en realidad las rocas volcánicas se clasifican químicamente. Bien, mineralógicamente un basalto está constituido por plagioclasa cálcica de tipo labradorita bitaunita y se asocia olivina y piroxeno. Bien, se clasifican en basaltos toleíticos y alcalinos. Los basaltos toleíticos modalmente se diferencian de los basaltos alcalinos. En general, los basaltos toleíticos tienen como fenocristales, si es que tienen fenocristales, si es que no son afíricos, una plagioclasa cálcica de labradorita bitaunita. Tienen olivina como fenocristal, no siempre, pueden no tenerlos. Tienen, esto sí, es importante, los basaltos toleíticos tienen clinopiroxenos y ortopiroxenos, ¿sí? Y en la pasta también tienen piroxenos y plagioclasas. La plagioclasa es un poco más ácida, más sódica que la de los fenocristales, entonces acá podemos tener labradorita o andesina. La olivina de los fenocristales en los basaltos toleíticos tiene reborde de reacción, que son signos evidentes de que está inestable, está incómoda. Entonces se va a pasar a piroxeno, a hipersteno, una forma más estable. Y en la pasta tenemos pigionita, que es un piroxeno subcálcico. Bien, bueno, los basaltos alcalinos. Los basaltos alcalinos tienen olivina como fenocristal, límpida, sana, ¿sí? Son cristales que no tienen un reborde de reacción. Tienen clinopiroxenos, no tienen ortopiroxenos. El clinopiroxeno que tienen es rico en titanio, es la augita titanada, que al microscopio se la ve con una tonalidad, sin cruzar micoles, lilácea, media rosada, media morada. Y tienen plagioclasa sódica del tipo labradorita andesina y aún hasta oligoclasa. La plagioclasa tiene bastante sodio. En la pasta también tenemos olivina y clinopiroxeno. Fíjense que en los basaltos toleíticos no es común que haya olivina. Si hay, está como fenocristal pasando a hipersteno con reborde de reacción y no tiene olivina en la pasta. Me estaba refiriendo a los basaltos toleíticos. En cambio, los basaltos alcalinos tienen olivina tanto como fenocristal estable y en la pasta. Bien,
Bueno, las rocas que acompañan a la asociación basáltica dan también una pauta si es olivínica, alcalina, si la serie es alcalina o si es toleítica, es decir, las rocas con las que se asocian. Por ejemplo, a un basalto toleítico lo asociamos con un basalto cuarzoso asociado a dacitas y riolitas. Los basaltos alcalinos, acá dice olivínicos, también a veces le dicen basaltos olivínicos, en realidad nosotros debemos usar la clasificación que dice que son alcalinos. Los asociamos a estos basaltos alcalinos a fonolitas y traquitas. Bien. Bueno, esto era como para recordar y ubicarnos en el marco de las rocas con las que estamos hablando. Bueno, características de las series de magmas. Bueno, como nosotros dijimos hoy, acá hay una amplia variedad de estilos eruptivos en los arcos de islas y esto tiene que ver con la composición química del magma, con la viscosidad y también con el contenido de volátiles. Pero lo más importante acá es el contenido de sílice y de volátiles, porque esto es lo que va a hacer esta gran diferenciación desde el punto de vista de la división petrográfica. Vamos a tener volcanes de basalto y andesita basáltica que forman volcanes en escudo y volcanes de andesita y dacita que son estratovolcanes, van a formar estratovolcanes. Entonces, los que tienen altos contenidos de volátiles van a generar erupciones más explosivas, entonces es común que se generen los estratovolcanes. Y los otros, los volcanes en escudo, seguramente son erupciones más tranquilas, sin demasiados volátiles, ¿sí? Bueno, como dijimos, tenemos tres series de magmas, toleíticos, calcoalcalinos y alcalinos. Y cada serie tiene un rango composicional desde basaltos a riolitas. Bueno, nosotros acá vamos a analizar que también las series que presentes en los arcos de islas se pueden clasificar en relación al potasio con respecto a la sílice, en este diagrama de potasio versus sílice. Y vamos a ver que tenemos series bajas en potasio, que son la serie toleítica de arco de islas propiamente dicha. Vamos a tener series calcoalcalinas, son los basaltos de alta lúmina, son con los magmas más evolucionados, con andesitas, dacitas y riolitas. Y vamos a tener también series calcoalcalinas altas en potasio, que son similares a las que describimos anteriormente. Y por último tenemos la serie yoyonítica, que pertenecen a la serie alcalina. La serie alcalina se caracteriza por altos tenores de sodio y de potasio. Serie alcalina. Ahora, cuando hablamos de serie yoyonítica, estamos refiriéndonos a la serie de alto potasio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué características? ¿Cómo podemos diferenciar acá a estos tipos volcánicos? Y bueno, por ejemplo, la serie toleítica de arco de islas se caracteriza porque son erupciones de basaltos muy fluidos, son basaltos y andesitas basálticas, que se acompañan de muy pocos flujos piroclásticos. Entonces, hay mucha mayor proporción de lavas afíricas, sin desarrollo de fenocristales. Entonces, como son afíricas, tienen mayor facilidad de fluir. Y en las series calcoalcalinas esto no es así. Dijimos que en general tienen un elevado porfirismo las lavas de la serie calcoalcalina. ¿Sí? Ahora las vamos a ver. Y además acá en estos basaltos y andesitas basálticas, en general no tenemos anfíboles y biotitas, lo cual sugiere que no hay tan alto contenido de volátiles. Y ejemplos típicos de estas series toleíticas de arco de isla tenemos acá
las islas Sandwich del Sur, que las vimos en una clase anterior, que vimos el bloque diagrama, ¿recuerdan? También las islas de Tonga, ¿se acuerdan? Tonga, Kermadec, al sur, al oeste, perdón, al este de Oceanía, de Australia, que estaba ahí, Tonga, Kermadec. Bueno, Kermadec, Tonga pertenece a este tipo toleítico, y también Izu en Japón, y también la parte norte de las Antillas Menores, que creo que la habíamos dicho también en la clase anterior. Bueno, pertenecen a esta serie toleítica de arco de islas. En cambio, la que sigue, la serie calco-alcalina, ya dijimos que son magmas más viscosos. Acá tenemos andesitas de 2 piroxenos que tienen alrededor de un 59% de sílice. Las erupciones entonces acá son más explosivas, los flujos piroclásticos son comunes, son magmas más viscosos, tienen una alta proporción de volátiles y forman volcanes de tipo estratovolcanes con esas laderas muy empinadas, constituidos por superposición de lavas y de piroclastos, ¿sí? Y la mayor parte de estas lavas son altamente porfíricas, con fenocristales de plagioclasa cálcica, con fenocristales de horblenda, de biotita, y ya con eso nos damos cuenta que tienen una mayor cantidad de volátiles con esta mineralogía, ¿no es cierto? Bien, entonces eso sería para las series calco-alcalinas. En cambio, para las series yoyoníticas que habíamos dicho que las ubicamos en este sector, estas son más variables acá, sus componentes. Tenemos alrededor de un 50% de basaltos, un 40% de andesitas y un 10% de dasitas. Acá estas suitalcalinas, las suitalcalinas son ricas en sodio y en potasio, ¿no es cierto? Y las erupciones en arco de islas, aunque las lavas sódicas se restringen a lugares muy particulares, como puede ser a lo largo del arco de islas, puede ser a lo largo de los bordes de la zona de subducción, y también donde hay fracturas normales al trench o a la fosa, donde se produce esta subducción. Bueno, el término yoyonítico, recuerden que se aplica exclusivamente para las suites potásicas, ¿sí? Entonces, tenemos ejemplos típicos como son las islas Fiji, Sunda, el arco de Indonesia, es yoyonítico. Y también el arco de las Eolias, las que vimos que estaban al norte de la isla de Sicilia, también son yoyoníticas. Y recuerden que habíamos mencionado 2 volcanes activos, como el Stromboli y el Vulcano. También en las Antillas Menores también hay este tipo yoyonítico. Bueno, ahí estaríamos. Bueno, acá tenemos otro esquema donde podemos comparar las series que tienen alto, medio y bajo potasio. Entonces acá, para organizarnos, tenemos los triangulitos naranjas que pertenecen a el arco de islas de Tonga, Kermadec. ¿Recuerdan? Bien. Después tenemos los círculos amarillos que pertenecen a Guatemala. Y las cruces, los signos más, las cruces pertenecen a Papúa Nueva Guinea. Bien, entonces vamos a ver acá que el alto potasio está indicado con estos rectángulos, con estos cuadrados rojos. Esto es alto potasio, ¿sí? Las estrellas es medio potasio y los diamantes es bajo potasio. Bien, entonces nosotros tenemos acá que Tonga, Kermadec
es de bajo potasio. Y está bien, porque lo que dijimos hoy, dijimos que eran toleíticos de bajo potasio. Está bien. Y Guatemala es de potasio medio a alto. Y Papúa Nueva Guinea está dentro de lo que es potasio alto. ¿Sí? Bueno, esto es medio como para diferenciar esta característica. Cómo varían en los magmas primarios la relación potasio-sílice y cómo varían a lo largo de la diferenciación. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en las series calco-alcalinas, a medida que avanza la diferenciación magmática, se va enriqueciendo en sílice y en álcalis. En este caso, el álcalis es potasio. Ustedes recuerdan también que la serie toleítica, si bien en los miembros intermedios se enriquece en hierro y termina enriquecida en hierro, también se va a enriquecer en álcalis. Entonces acá algunos de los representantes de la serie toleítica, fíjense que no con la intensidad que se enriquece en las series calcoalcalinas como la de Guatemala o Papúa Nueva Guinea, pero también muestran que a medida que aumenta el contenido de sílice, adquieren valores ligeramente mayores de potasio. ¿Sí? Bueno, esto era para mostrarles en este esquema, para poder leer el esquema y relacionarlo con la diferenciación magmática. Bueno, acá tenemos nuevamente el diagrama AFM que lo hemos visto en varias oportunidades, donde vemos también acá que la serie toleítica, como dijimos, arranca muy similar a la serie calcoalcalina. Fíjense que acá están mezclados, pero hay un momento, hay un quiebre donde se siguen dos caminos. El camino toleítico, con la baja fugacidad de oxígeno, que no consume el hierro en los primeros estadios, sino que cada vez va concentrando más hierro, por eso es que se va enriqueciendo, y luego se va a enriquecer en álcalis también. Mientras que la serie calcoalcalina de Papúa que tenemos acá y la de Guatemala, en este momento, fíjense, acá hay un límite, no va para el lado del hierro, sino que acá lo consume porque tiene una alta fugacidad de oxígeno y eso favorece que haya una cristalización temprana de la magnetita, consume el hierro ahí y después ya se empieza a enriquecer en álcali. Fíjense ustedes cuántos tipos litológicos distintos que nosotros tenemos acá en las series, ¿no? En ambas. No es una sola muestra y tampoco es un solo tipo litológico. Tenemos todos los tipos litológicos, basalto, andesita basáltica, andesita, dacita y riolita, ¿sí? Bueno, esto creo que estaría. Y ahora vamos a pasar a este, que es muy similar al que estábamos viendo hoy, y que es un diagrama que tiene, donde estamos analizando acá la relación hierro-magnesio con respecto a la sílice. Entonces, acá la relación hierro-magnesio va a ser alta en este tren de diferenciación. ¿Para quién? Para las rocas de la serie toleítica. Mientras que la relación hierro-magnesio para las rocas de la serie calcoalcalina va a ser esta, no se va enriqueciendo a medida que se produce la diferenciación magmática. ¿Sí? Acá tenemos valores intermedios, podríamos decir, y algunos, en este caso, pasan a la serie, pasan la línea, ¿no? Pasan esta línea, que es la línea que separa a ambos y es la línea de, creo que es la línea de Miyashiro, que separa estos dos campos, ¿sí? De toleítico y calcoalcalino. O sea, yo veo acá
que Papúa Nueva Guinea es puramente calco alcalino. En cambio, Guatemala pareciera ser que tienen de la serie calco alcalina, según este diagrama, según lo que sugiere el diagrama. Recuerden que los diagramas no sugieren, sugiere acá que hay representantes del campo toleítico en el de Guatemala. Bien. Bueno, acá también hacemos estos diagramas tipo Harker para ver la diferenciación, los caminos de diferenciación entre toleítico y calco alcalino. Fíjense ustedes que particularmente tendríamos que ver que, por ejemplo, con la relación de hierro, ¿sí? La serie calco-alcalina arranca. La serie calco-alcalina me refiero a las cruces de Papúa, de Nueva Guinea, y los círculos amarillos de Guatemala. Arranca más rico en hierro y se va diferenciando, va aumentando el contenido de sílice y va disminuyendo el contenido de hierro, ¿sí? Mientras que para las series toleíticas el contenido de hierro no va consumiendo hierro, sino que va acumulando, va obteniendo valores más altos, ¿sí? Y recién al final, fíjense el contraste que hay entre estos valores de hierro, ¿no? Pongámosles 6 contra 14, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá el hierro es indicativo y los álcalis, por ejemplo, el potasio, fíjense, la serie es calco-alcalina. A medida que aumenta la diferenciación magmática, esto es, aumenta el contenido de sílice, aumentan los álcalis, aumenta el potasio, sobre todo para el caso que nosotros queremos demostrar. Bueno, eso es también para hacer esas comparaciones. Bien, después pueden hacerlo para cada tipo de elemento. Bueno, esta diferenciación calco-alcalina, como dijimos en algún momento, está evidenciada por la cristalización temprana de la magnetita, relacionada con la alta fugacidad de oxígeno. A su vez, esta alta fugacidad de oxígeno tiene cierta relación con la alta presión de volátiles que hay en el medio, porque esa alta presión de volátiles le baja el punto de fusión a los minerales, el punto de cristalización, y, por ejemplo, puede cristalizar a menor temperatura plagioclasa, y plagioclasa más rica en calcio, más rica en anortita, que en las series calco-alcalina están, recuerden ustedes que teníamos anortita normativa, por ejemplo. La cristalización de plagioclasa anortítica y de horblenda, en la plagioclasa anortítica, cuando cristaliza, hay bajo contenido de sílice, ¿sí? Y además de las plagioclasas es la que menos sílice tiene, recuerdan. Y hay alto contenido de hierro para que cristalice horblenda. Esto también puede ser un mecanismo alternativo para la tendencia de diferenciación calco-alcalina que observamos. Bien, pero lo más importante de la variación es ese camino que sigue con la cristalización temprana de la magnetita. Bueno, también hay otras tendencias. Por ejemplo, hay una tendencia espacial, lo que es con respecto al potasio. La toleíta que tiene potasio bajo está cerca de la fosa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el ambiente oceánico el potasio es un elemento traza, ¿recuerdan? Y hacia el continente es donde hay potasio como mayoritario. Bueno, después de la fosa pasamos al calco alcalino y por último al alcalino. Bien, hay algunas tendencias también, algunas variaciones a lo largo del arco, como puede pasar en las Antillas. En las Antillas es más alcalino al norte y al sur va modificando, se va haciendo, en realidad se va haciendo más alcalino, es más alcalino al norte y hacia el sur va disminuyendo la alcalinidad.
en Antillas. Bueno, las aleutianas están segmentadas. Predomina el calco alcalino, pero en segmentos, y en los extremos del arco predominan las series toleíticas. También hay algunas tendencias temporales. ¿Por qué? Porque los primeros estadios de los arcos de islas son toleíticos. Luego pasan a calco alcalino. Y por último, alcalino en algunos casos, no en todos los casos llegan a tener magmas alcalinos. Bueno, acá hicimos una clasificación de los arcos de islas según la velocidad de convergencia, el espesor cortical y las series de magmas que ocurren. Bueno, por ejemplo, tenemos velocidad de convergencia mayor a 7 centímetros por año y corteza menor de 20 kilómetros de espesor. Entonces, tenemos mayor de 40% de volcanes calcoalcalinos, entre los que ponemos a las islas Salomón y Aleutiana. Bien. Después también tenemos que hay más del 80% de volcanes toleíticos. En este caso, ¿no? Que la corteza tiene menos de 20 kilómetros y que la velocidad de convergencia es mayor a 7 centímetros por año. Entonces acá los toleíticos tenemos Tonga, Kermadec, Mariana Isu y Sandwich del Sur. En el caso de que también la velocidad de convergencia es la misma, pero el espesor de la corteza es de 30 a 40 kilómetros. Entonces acá tenemos 30% de volcanes toleíticos, como por ejemplo Nueva Britania, Nuevas Hébridas, Kuriles y Sunda. Sunda queda en Java. Y después también tenemos en el caso de que la corteza tenga más de 30 kilómetros de espesor y hay entre un 30 a un 50% de mayor de 30, menor de 50 de volcanes toleíticos. Entonces acá tenemos las Antillas Menores y Ryukyu en Japón. Bueno, hasta ahí hemos llegado con estas generalidades. Ahora vamos a ver qué pasa con los elementos traza, cómo podemos tratar de compararlos con los MOD, los basaltos de las sales oceánicas, también con los basaltos de islas oceánicas. Islas oceánicas todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver después. Acá tenemos este esquema donde hemos representado los elementos litófilos de gran radio iónico, recuerdan, como era el estroncio, potasio, rubidio y bario, y también otros elementos incompatibles como cerio y fósforo también están acá, y también elementos como niobio, tantalo, y también el grupo de zircón y terbio. Bueno, ¿qué podemos decir así acá? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? Acá hay un enriquecimiento de estroncio, potasio, rubidio, ¿sí? Entonces acá vamos a decir que estos elementos en los que está enriquecido podrían estar, como en el caso del arco continental, podrían deberse a esos procesos de metasomatismo de la cuña del manto que recubre la placa en subducción. Acá los que han movilizado estos elementos han sido los fluidos que estuvimos viendo que circulaban, la cantidad de volátiles que servían de transporte para estos elementos de radio iódico grande. De ahí que los encontremos acá, ya que son productos de un manto metasomatizado. Y los elementos como niobio y tantalo no está niobio nada más acá, y el grupo de zircón, hafnio, samario, titanio, itrio y terbio muestran valores cercanos a 1, con lo cual se podría relacionar que provienen de magmas derivados del manto. Bien, eso sería, fíjense ustedes que es bastante diferente
a lo que representa el basalto de isla oceánica. El basalto de isla oceánica tiene esta joroba característica. Y fíjense que en nuestras muestras, todas las que son de los arcos de islas, acá justamente, miren cómo baja con respecto a potasio, ¿no? Perdón, aniobio, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá son muestras promedios, por ejemplo, en celeste, el basalto calcoalcalino de la isla Sonda, después en fucsia el basalto toleítico de la isla Sonda y en verde el de Nueva Zelanda, que es un basalto alumínico. Pero bueno, varían bastante con respecto al de isla oceánica, si bien hay en algunos tramos al comienzo que comparten, ¿sí? Hasta podría decirse que bario, torio tienen cierta relación. Pero después acá se produce esa gran diferencia, acá adquiere otra vez similitudes y en este caso con circonio ya otra vez hay una separación bastante acentuada. Bueno, con respecto a los isótopos neodimio y estroncio, acá lo que estamos viendo es los MOR, que representan una fuente de manto deprimido donde se generan los MOR, este es el dominio del manto, y vemos acá diferentes arcos de islas representados. Y por lo que podemos destacar acá en este diagrama, esto nos sugiere este diagrama que hay bastantes diferencias. Por ejemplo, New Britain, Marianas, Sandwich del Sur y Aleutianas, que están todas por acá, fíjense, podríamos decir que tienen un componente similar al de los MOR, ¿no? Que tienen un origen de manto deprimido. Pero miren lo que sucede con las Antillas. Comparte el campo mantélico, pero fíjense cómo llega a los sedimentos atlánticos. Y lo mismo con Banda también. Entonces, acá evidentemente se marcan dos tendencias diferentes, ¿no es cierto? Una que sí, hay un origen de manto, de cuña de manto, pero hay una contaminación con sedimentos oceánicos, están involucrados, hay signaturas espectrales de sedimentos oceánicos. Bien, y acá, por ejemplo, para Antillas, tenemos este camino que nos lleva a los sedimentos atlánticos, pero los sedimentos atlánticos tienen este límite. Entonces, los de Banda, las muestras de Banda, ¿sí? No caen sus datos isotópicos no caen dentro de los sedimentos atlánticos. Si nosotros prolongamos, vamos a ver que caen dentro de lo que son la asignatura isotópica de los sedimentos pacíficos. Los sedimentos pacíficos tienen una relación de neodimio de 0,5123, o sea que están por acá, y de estroncio tienen 0,715, o sea que quedan, perdí el puntero, quedan por acá abajo, porque acá es 0,710 y esto estoy diciendo 0,715, quedan por acá. Entonces estarían involucrados sedimentos pacíficos en la asignatura espectral del arco de islas, o sea que hay acá como hay una fuente mantélica, pero contaminada con sedimentos oceánicos, sean pacíficos o atlánticos. Por ejemplo, los de las Antillas Menores
estos sedimentos atlánticos podrían provenir de la cuenca del Amazonas, de la región amazónica para este caso. Bueno, acá tenemos esquemas con respecto a la cantidad de potasio, ¿sí? Tenemos bajo potasio para el arco de Tonga, potasio medio para Rabaul, que es un arco de islas en Papúa Nueva Guinea, y alto potasio para Java, para los volcanes de Java. Bueno, acá en el primer caso, en el de bajo potasio, se está comparando con un basalto Moore, ¿sí? Bien. La fuente estaría entre un 58-66% de sílice, sería una fuente cercana a un Moore, porque nosotros acá estamos viendo arcos que tienen 66% de sílice, 58% de sílice y 54% de sílice en Tonga, ¿sí? Bueno, entonces acá hay como cierta proximidad con el de bajo potasio. Y estamos con valores, fijémonos acá, entre 5 y 10, simplificando. Bien, ahora, en el de potasio medio, ya no estamos entre 5 y 10, sino que estamos como 20 y 40, ¿sí? ¿Qué ha pasado acá? Nosotros lo que vemos es que hay las tierras raras livianas están mucho más elevadas, son más altas cada vez más. En las de alto potasio se disparan tremendamente esos valores. Entonces, acá sucede algo. Las tierras raras livianas están en relación directa con el alto contenido de potasio, ¿verdad? Ahora, ¿a qué podría deberse? ¿Cuál sería la causa? Y bueno, esto tiene que ver con la cantidad de elementos incompatibles que son incorporados en la subducción de la losa cuando dijimos que ese frente de hidratación, además de favorecer la fusión de la cuña astenoférica, la metasomatizaba con esa cantidad de elementos de radio iónico grande, elementos Lil, que son los que estamos viendo reflejados acá. Bueno, ¿qué pasa con las tierras raras pesadas? Las tierras raras pesadas prácticamente se mantienen, ¿sí? Lo cual me estaría indicando que nosotros estamos en presencia de la misma fuente, no se ha modificado la fuente. Lo que sí me está marcando son las heterogeneidades del manto, en el sentido de que puede haber mayor o menor grado de metasomatización del manto, pero en ninguno de los casos las tierras raras pesadas llegan a la profundidad del granate, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que estamos en presencia de la misma fuente, que tenemos esa variabilidad en cuanto a las tierras raras livianas, pero que estaría en relación con el contenido de potasio, con la acción de los volátiles, de los fluidos, y con el metasomatismo de la cuña, pero que las tierras raras pesadas prácticamente no han sufrido modificación. Por lo tanto, no han llegado a la profundidad del granate. Bueno, acá tenemos el mismo diagrama, dice la pendiente dentro de la serie es similar, por ejemplo, pero la altura varía. ¿Por qué varían las alturas en algunos casos? Y bueno, porque cristalización fraccionada
ha habido fraccionamiento de olivina, plagioclasa y piroxenos, por ejemplo. Y en algunos casos, donde las pendientes son más normales, habla de fuente de manto heterogéneo, pero no de distinto manto, ¿sí? No hemos cambiado la fuente en este caso, porque ya vimos que las tierras raras pesadas no se modifican. Bueno, a ver. Entonces, las rocas volcánicas de estas áreas están enriquecidas en elementos traza de elevado radio iónico, aunque sus características geoquímicas más sobresalientes, su empobrecimiento en elementos traza de elevado potencial iónico. Eso lo vimos hoy, que pasaba con el niobio, ese pico que tenía ese empobrecimiento. El exceso de elementos traza de elevado radio iónico está relacionado con la deshidratación de la placa que subduce, el defecto de elementos traza de elevado potencial iónico es atribuible a que el componente que subduce contiene fases minerales residuales como rutilo, efena o titanita, ¿no? Ilmenita y perovskita, que retienen preferentemente dichos elementos traza. En consecuencia, los fluidos derivados de la placa que subduce están enriquecidos en elementos de elevado radio iónico y empobrecidos en elementos de elevado potencial iónico. Y cuando se infiltran en la cuña del manto situada encima, le transfieren esta asignatura geoquímica que van a heredar los magmas que se generen a partir de ese manto metasomatizado. Bien. Bueno, acá tenemos otra vez otros diagramas. Bueno, acá tenemos el mismo que vimos recién, donde explicábamos la intervención de los sedimentos atlánticos y pacíficos con respecto al manto. Y me parece que he puesto lo mismo acá, porque las relaciones isotópicas del neodimio y del estroncio muestran el campo de variación de los mismos en relación con los MOR, como habíamos visto antes. Lo que tiene de nuevo que le agregué en línea punteada el campo de los basaltos de islas oceánicas, que también vemos que existe cierta superposición y que podrían derivar por fusión parcial del manto enriquecido no modificado por los componentes de la zona de subducción. ¿Sí? Bueno, en este caso, estos diagramas de arcos de islas también se está analizando la relación del plomo 207-204 y vemos acá que en este caso los MOR tienen esta relación, mientras que nuestros volcanes de los arcos de islas en algunos casos tienen relaciones mayores y que a veces también se proyectan dentro del campo, algunos se proyectan dentro del campo de los MOR y de los basaltos de islas oceánicas. Y en estos casos lo que están indicando, lo que están sugiriendo es que hay componentes sedimentarios involucrados en la petrogénesis, que es lo que venimos diciendo ya con el diagrama del epsilon neodimio y epsilon stroncio. Bueno, también acá tenemos diagramas geoquímicos discriminatorios para los ambientes tectónicos. Y entonces, tenemos el diagrama de cromo en partes por millón versus itrio en partes por millón, y tenemos el campo de los MOR, que tienen altos valores de cromo y altos valores de itrio, con respecto a los arcos de islas toleíticos, que tienen menos itrio y tienen un rango más variable en el contenido de cromo. De 100 para arriba, los MOR y los arcos de islas toleíticos arrancan con valores de 10 y superan los 100 también. Así que
Lo que los diferenciará quizás es el contenido de itrio. Bien, después acá tenemos este diagrama triangular, titanio, itrio y zircón, donde tenemos dos campos. En amarillo, el de los arcos de islas toleíticos, y también en este campo los más similares a los MOR comparten el campo con los MOR, con los basaltos de dorsales oceánicas. Y después acá tenemos el diagrama triangular de titanio, óxido de manganeso y fósforo, donde he señalado con rojo, donde corresponde el campo de los arcos de islas toleíticos. Bueno, estos son los diagramas discriminantes para los ambientes geotectónicos. En este caso nosotros los estamos aplicando para arco de islas. Bueno, con esto hemos terminado con esta parte. Ya es bastante completo con el tema de las rocas, con el tema de la geoquímica. Después seguramente vamos a volver a mencionarlos cuando los comparemos con los basaltos de las dorsales oceánicas y los basaltos de islas oceánicas. Espero que sigan bien y nos encontramos en la próxima clase.